Amén, hermano. Damos gracias al Señor por poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta. Filial Virrey del Pino. Agradecido al Señor de poder estar compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes. Y bueno, también estamos con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Así que gracias le damos al Señor por eso. Y bueno, saludamos a todos los hermanos que nos escuchan a través del Facebook, a nuestro amado pastor Ramón Encina. Ustedes lo pueden escuchar al pastor todos los días, de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 8:30 a través de la página de YouTube de la iglesia, que es La Última Trompeta Pastor Ramón Encina, a la cual invitamos a suscribirse, poner su me gusta y compartir, para que la palabra corra y sea glorificada. Y también está el pastor los días lunes de 11 a 12 del mediodía a través de la radio La Predicadora. Gracias le damos al Señor por eso. Nosotros estamos los días lunes de 10 a 11, como el día de hoy, a través del Facebook, La Última Trompeta Filial Virrey del Pino. Y los viernes de 13 a 14 horas a través de la página de Facebook y en conexión con la radio Las Predicadoras. Gracias le damos al Señor por eso, hermano. También le recordamos los días y los horarios del programa, que son los días de reunión, perdón. En la iglesia tenemos reuniones los días jueves y sábados a las 19 horas y los domingos a las 10 de la mañana. Y también tenemos reunión de grupo en este lugar, en el kilómetro 41-700. Si usted desea visitarnos, los días miércoles a las 19 horas. Así que agradecido por eso, hermano. Saludamos nuevamente a los hermanos y esperamos que esta palabra y este programa sea de bendición para todos ustedes. Y bueno, como les decía, estoy con la compañía de mi esposa y de mi hijo Timoteo, así que le voy a dar a mi esposa que nos salude en esta mañana. Y a Timo también. Y Timo, bueno, él saluda y participa también, así que... Les saludo con la paz del Señor. Gracias al Señor por otro día hermoso de vida que el Señor nos da. Es fresquito. A nosotros personalmente nos gusta el invierno, así que estamos más que bien. Gracias, Señor. Que el Señor esté bendiciendo, que esta sea una palabra de fortaleza, de gozo para nuestras almas. Sabemos que la gracia es siempre una buena noticia. Amén. ¿No? Gloria a Dios. Amén, hermano. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en este día. Padre amado, bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor para con nosotros, Señor. Señor, que tú nos estés hablando en esta mañana a través de tu palabra, que tú estés quitando todo aquello que impide, Señor, que podamos atender, Señor, el consejo de tu palabra. Y bendice a los hermanos que nos escuchan, Señor, para que también ellos puedan ser enriquecidos, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a leer ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 5. Y dice así la palabra del Señor. Los 7 resultados de la justificación. Fíjese. Y entonces dice así la palabra. Los 7 resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, dice. Fíjese. Y ahí podríamos, ya para empezar, podríamos leer ahí en Romanos capítulo 10, 17. Vamos a ir a la palabra del Señor ahí. 10, 17. Donde dice así la palabra del Señor. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. A ver, déjeme ver si no me equivoqué el versículo. Romanos. Ajá, sí. Pero hay una serie de versículos antes. Capítulo 10, en el versículo 4, dice así. Estaba leyendo mal, estaba leyendo el capítulo 9. Perdón, hermano, por eso no me daba el versículo. En el capítulo 10, en el versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, dice, para justicia a todo aquel que cree. ¿Veo? Por eso somos justificados por la fe. Después podemos leer ahí en el mismo capítulo, en el versículo 6 y en el versículo 8. Pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Mas, ¿qué dice? ¿No? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la justicia de Dios? Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, ¿yo? Entonces, cuando nosotros creemos al Señor, alcanzamos la justificación por la fe. Y después sigue diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Esa es fe. ¿Vio? Nosotros creemos y alcanzamos todas esas cosas por medio de la fe. Y después en el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree para salvación. ¿Vio? Se confiesa para salvación. Gracias al Señor por la vida de mi esposa. Yo no me dejo pasar ningún error. Pero está bien, porque nosotros tenemos que presentar perfectamente la palabra. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el último versículo es ahí en el 17, donde dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Entonces la palabra acá en el libro de Romanos dice, justificados pues por la fe. ¿Cómo alcanzamos nosotros la justificación? Por la fe, creyendo lo que Dios dice en sus palabras. Por eso dice ahí en el Romanos capítulo 10, versículo 4, versículo 8, perdón, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice. ¿Vio? Y entonces dice que por la fe, por creer nosotros a lo que la palabra de Dios dice, entonces alcanzamos la justificación de vida. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Vio? Y ahí vemos el primer resultado de haber sido justificado. El primer resultado de haber sido justificado es que hay una paz con Dios. Hoy el pastor hablaba de eso. ¿Vio? Hay una paz con Dios, pero no una paz de condición, sino una paz de posición. ¿Vio? ¿Qué es eso de una paz de posición? Que nosotros estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo. Y que la paz la hizo Él. ¿Vio? Como dice ahí en el libro de Colosenses, que Él hizo la paz, dice. ¿Vio? Mediante la cruz. Fíjese. Alabado sea el nombre del Señor. También dice la palabra del Señor que Cristo es nuestra paz. Fíjese qué maravilloso. Entonces Dios ahora nos ve a través de Cristo y entonces Él nos ve santos, justos y perfectos y nosotros estamos en paz para con Dios. Dice. Tenemos paz para con Dios. Y bueno, y ahí dice la palabra del Señor claramente por medio de quién tenemos esa paz. Y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, porque el antiguo pacto decía que sin derramamiento de sangre no se hacía remisión de pecado. No se podía limpiar la conciencia sin derramamiento de sangre, pero si en el antiguo pacto se derramaba sangre. Sí, pero la sangre que se derramaba era de los toros y de los machos cabríos y de todas esas cosas, ¿no? De los corderos que eran ofrecidos, pero esa sangre que se derramaba no podía limpiar la conciencia de obras muertas. Esa sangre lo único que hacía era cubrir el pecado del pueblo, pero no lo borraba. Pero la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pudo limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirviéramos al Dios vivo. Fíjese qué maravilloso. Y entonces podemos alcanzar por medio de Cristo esa paz con Dios. Una persona que no entiende o que todavía no ha recibido el conocimiento, la revelación de que Jesucristo pagó el precio por él en la cruz del Calvario, él nunca se siente en paz con Dios. Él siempre que siente que algo le está debiendo a Dios, que algo tiene que hacer para alcanzar el favor de Dios. Pero cuando nosotros entendemos por medio del conocimiento de la palabra, por eso la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis es uno de los pasajes que se me viene ahora a la mente. En el libro de Apocalipsis, creo que es en el capítulo 1, versículo 3, vamos a leerlo ahí. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Dice, bienaventurado el que lee, dice, y los que oyen. ¿Vio? La palabra de esta profecía. Bueno, ahí se está refiriendo a todo lo que va a venir más adelante en el libro de Apocalipsis. Pero cuando nosotros leemos la palabra, nos ocupamos en la lectura, en la oración, en la comunión con el Señor, el Espíritu Santo trae la claridad de esa palabra en nuestras vidas. Lógicamente que nosotros tenemos que tener ese deseo ardiente en nuestro corazón de querer saber la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Vio? Y entonces, cuando nosotros tenemos ese deseo de saber la voluntad de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo nos revela. ¿Vio? O nos alumbra en la revelación que recibió el apóstol Pablo, porque la revelación la recibió el apóstol Pablo. Nosotros no vamos a recibir una revelación aparte de la que él recibió. Nosotros vamos a recibir la iluminación en la revelación, en el conocimiento de la revelación que él recibió. ¿Vio? Y en esa iluminación nosotros vamos a poder entender
que fuimos justificados por la fe, que ahora tenemos paz para con Dios. Y esos son resultados, ¿no? ¿Resultados de qué? Resultados de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No es el resultado de lo que nosotros hacemos, es el resultado de lo que Él hizo, ¿no? Y Él lo hizo por amor a nosotros. Fíjese qué maravilloso. No había motivo para que Él lo haga. No había un motivo, al contrario, no había motivo de sobra para que nosotros seamos destinados completamente al infierno y a la condenación. Pero Dios mostró su amor, dice la palabra del Señor, en la persona de Jesús, que aún siendo pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Entonces dice así la palabra del Señor: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero ahora nosotros tenemos que sentirnos en paz con Dios. Si usted todavía se siente en falta, si usted se siente enemistado con Dios, por un pensamiento, por un sentimiento, por una acción que puede llegar a cometer, es porque todavía usted no se apropió de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque nosotros no estamos en paz con Dios por lo que nosotros hacemos. Estamos en paz con Dios por lo que Él hizo. Fíjese qué maravilloso. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente que tenemos paz, la paz es el primer resultado de la justificación. El primer resultado que tenemos de la justificación por medio de la sangre de Cristo es que ahora estamos en paz con Dios. El segundo resultado es que tenemos entrada, ¿no? Tenemos entrada. El pecador no tiene entrada. ¿No? El pecador no tiene entrada. O mejor dicho, el que rechaza a Cristo no tiene entrada. ¿No? Pero aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador tiene entrada por la fe. Dice la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Por quien también tenemos entrada, dice. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Y ahí podríamos leer en Juan 5:24. Alabado sea su nombre. Vamos a leer ahí. Juan 5:24. Sí, acá está. De cierto os digo. Acá está hablando Jesús. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Fíjese qué maravilloso, hermano. No vendrá a condenación. ¿Quién? El que cree mi palabra. Dice, de cierto os digo, dice, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, ¿vio? ¿Y quién envió al Señor? El Padre. El Padre le envió. Entonces dice, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, porque acuérdense que cuando Jesús vino a este mundo, Él vino a dar testimonio del Padre. Hoy nosotros damos testimonio del Hijo, pero Él vino a dar testimonio del Padre. Por eso dice acá, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, ¿tiene qué? Vida eterna. Fíjese, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Tenemos vida eterna, dice. Y ya no hay condenación para nosotros. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces dice, han pasado de muerte a vida, dice. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjese qué maravilloso. Eso es para nosotros, hermano. Eso es para nosotros. Usted tiene que apropiarse de esta palabra para verse cómo Dios lo ve. Si usted no se apropia de esta palabra, usted se va a empezar a ver como los hombres lo ven, como su mente natural quiere hacerlo ver, como el alma no santificada quiere hacerlo ver, pero nosotros tenemos que vernos como Dios nos ve. Dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 6 creo que es, que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Fíjese, Él es santo, nosotros somos santos. Él es justo, nosotros somos justos. Él es perfecto, nosotros somos perfectos.
¿no? Fíjese qué maravilloso. Eso es algo precioso, poder entender esas cosas, hermano amado. Alabado sea su nombre, ¿no? Como Él le dice, nosotros somos en este mundo. Y dice también la palabra del Señor, sea Dios verá, dice, y todo hombre mentiroso. Entonces, por más que yo le diga a usted que usted no es perfecto, que usted no es justo, que usted no es santo, Dios dice que sí. ¿Y qué aval tiene Dios para decirlo? ¿Qué aval tiene Dios para decirlo? El sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? El sacrificio de Cristo en la cruz. Fue por medio de ese sacrificio que nosotros alcanzamos la santificación, la justicia y la perfección en Él en cuanto a nuestra posición, ¿no? Ahora nuestro estado o la manifestación de vida, ¿no?, tiene que ser consecuente a la posición. Pero en eso vamos en aumento, hermano, no se preocupe. Y eso no depende de nosotros en el sentido de esforzarnos para alcanzarlo. Depende de que nosotros entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que Él pueda vivir su vida en nosotros, entonces nuestra posición va a alcanzar a nuestro estado. O mejor dicho, nuestro estado va a alcanzar a nuestra posición. Allí está perfectamente presentado. Sí, amor. Primera de Juan 4:17. 4:17. Yo dije 2:7. Sí. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este. Fíjese, para que tengamos confianza en dónde, en el día del juicio, ¿no? Porque va a haber un juicio al final de la era, va a haber un juicio, ¿no? Va a haber, en la Biblia están mencionados 2 tronos, ese es otro tema, pero yo se los nombro así por arriba. En la Biblia hay mencionados 2 tronos. Está el trono de Cristo, donde van todos los cristianos, van a ir delante del tribunal de Cristo, pero no para ser juzgados conforme a su salvación, sino como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo, creo que 10 o 11, vamos a buscarlo ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 5, sí, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros, ¿vio? ¿Quiénes nosotros? Los creyentes. Es necesario que todos nosotros comparezcamos, dice, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué vamos a recibir ahí? Recompensa, ¿vio? No vamos a recibir nuestra salvación. Nuestra salvación ya la recibimos cuando creímos. Ahí es lo que nosotros vamos a recibir, recompensa. ¿Y en base a qué es esa recompensa que vamos a recibir? En base a la transformación que nosotros hayamos dejado que el Espíritu Santo y la palabra produzcan en nosotros. Pero después hay otro trono, que ese es el trono de Dios, el gran trono blanco, que ese está mencionado en el libro de Apocalipsis. Y ahí delante del trono blanco no va el Hijo de Dios. Delante del trono blanco van todos aquellos que rechazaron a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Y para qué van ahí? Y ellos van a ir para recibir la sentencia final, que es la condenación al lago de fuego, ¿no? Pero nosotros escapamos de ahí. ¿Cómo escapamos nosotros de ahí? Cuando creímos en el sacrificio de Cristo. Cuando recibimos nuestra justificación por medio de la fe en su sangre. ¿Vio? Nosotros escapamos de ahí. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, volviendo ahí a Romanos capítulo 5, que estábamos leyendo, alabado sea su nombre, dice así la palabra del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, dice, en la cual estamos firmes, ¿no? Entonces entramos, ahora tenemos que estar firmes, ¿no? Ahora tenemos que estar firmes. ¿Qué es eso de estar firme? Estar firme quiere decir no moverse. Bueno, pastor, sí, eso ya sé, que estar firme es no moverse. Bueno, no moverse de lo que hemos creído. Por eso Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 4, versículo 14, y le dice, para que no seáis niños fluctuantes, dice, llevado por doquier de todo viento de doctrina, dice, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿no? Entonces tenemos que estar firmes. ¿En qué tenemos que estar firmes? En lo que hemos creído, ¿no? ¿Y en qué hemos creído? En aquella palabra que nos fue hablada por medio de aquello que Dios constituyó
que siguen una dirección que está establecida en la palabra por medio de aquel instrumento que Dios usó al principio. ¿Cuál fue el instrumento que Dios usó al principio? El apóstol Pablo. ¿No? Porque él fue constituido apóstol, predicador y maestro para los gentiles. Entonces, cuando nosotros establecemos, o cuando Dios establece la iglesia, establece pastores, establece evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, ¿no? Ya no los establece con una revelación propia, los establece con la iluminación a la revelación que recibió el apóstol Pablo del mismo Señor Jesucristo, para perfeccionar a los santos. Porque como leímos en el programa anterior, ahí en Romanos capítulo 2, versículo 16, en aquel día nosotros seremos juzgados y seremos recompensados conforme al evangelio que el Señor Jesucristo le reveló al apóstol Pablo. No vamos a ser recompensados o juzgados conforme a otra dirección que haya o a otro mensaje. Gracias, amor. No vamos a recibir otra cosa, no vamos a ser juzgados conforme a otra cosa. Tampoco vamos a ser juzgados conforme a las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, ni tampoco vamos a ser juzgados conforme a la ley de Moisés. Vamos a ser juzgados conforme a la escritura que quedó plasmada por mano del apóstol Pablo, recibida del Señor Jesucristo. Por eso tenemos que conocer bien la palabra que es para nosotros. Tenemos que conocer bien el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo revelado al apóstol Pablo. Fíjese. Y ahí, en ese evangelio precioso y maravilloso, nosotros encontramos que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia, dice, en la cual estamos firmes, inamovibles. Sí, pero yo hoy siento que soy un hijo de Dios y mañana tengo un mal pensamiento y siento que soy un pecador. Bueno, eso no es de Dios, eso no viene de Dios. Eso viene de Satanás mismo. ¿No? Porque acuérdense que Satanás, ¿qué es? El acusador. Pero cuando él va delante de Dios a acusarnos a nosotros, Jesucristo está ahí como sumo sacerdote y como aquel abogado que intercede por nosotros. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Yo ya pagué. Yo ya justifiqué a tus hijos. Yo ya los justifiqué. En mi sangre los justifiqué. ¿No? Ya no se puede hacer más nada para mantener o alcanzar o sostener esa justificación. Ya lo hizo Cristo. Nosotros lo sostenemos por la fe nada más. Entonces dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, dice, en la cual estamos firmes. ¿No? Estamos firmes. ¿Cómo estamos firmes? Creyendo que lo que Cristo hizo fue suficiente. Y nos gloriamos, dice. ¿No? Nos gloriamos, dice. ¿En qué nos gloriamos? En la esperanza de la gloria de Dios. Fíjese. Hay una esperanza gloriosa para los hijos de Dios. ¿Cuál es la esperanza gloriosa para los hijos de Dios? Alcanzar la misma gloria que Él tiene, que Cristo tiene. Fíjese. La misma imagen que Cristo tiene, nosotros estamos llamados a alcanzar. Esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro gozo. ¿Sí? Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solamente esto, o sea, no hay solamente esa esperanza, hay mucho más. Sino que, no solamente esto, sino que también nos gloriamos, dice, en la tribulación. Y a eso no todos todavía llegamos. ¿No? Primero pasamos por la tribulación al principio de nuestra carrera y nos quejamos. Después hay un pequeño crecimiento y soportamos. Pero después ya alcanzamos un crecimiento mayor y nos gozamos. ¿Por qué nos gozamos? Porque sabemos que la prueba de nuestra fe produce, dice el apóstol Pedro. ¿Qué produce? Produce paciencia. Y la paciencia esperanza. Fíjese. Y Pablo nos dice, y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Y nos gozamos sabiendo, dice, y nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo lo que la tribulación produce, dice. ¿Qué produce? Paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? Prueba, dice. ¿Vio? Entonces la tribulación produce paciencia, pero la paciencia produce prueba.
para ver si esa paciencia es de Dios o es una aparente paciencia de la carne nada más. Que cuando venga la prueba, Dios se desvanece. Fíjese. Y la paciencia prueba. Y la prueba, dice, produce esperanza. Cuando la prueba viene de Dios y la paciencia es de Dios, produce esperanza. Fíjese. Y la esperanza que viene de Dios no avergüenza, dice. La esperanza que es producida por Dios en nosotros no avergüenza. ¿Por qué? Dice, porque el amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces la esperanza no avergüenza. Tenemos una esperanza. ¿Qué esperanza tenemos? Tenemos la esperanza de que vamos a hacer, que va a sonar la trompeta y nosotros nos vamos a levantar y vamos a ser transformados en el aire cuando nos encontremos juntamente con el Señor. Tenemos la esperanza de que vamos a recibir un cuerpo transformado y glorificado semejante a la gloria suya. Y la esperanza no avergüenza, dice. La esperanza de eso no avergüenza. ¿Y por qué no avergüenza? ¿Qué seguridad que tenemos nosotros que la esperanza no avergüenza? Y la seguridad es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Y eso qué tiene que ver con la esperanza? Y bueno, nosotros creímos que Jesucristo era el Hijo de Dios y que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y por medio de esa fe teníamos la esperanza de alcanzar la salvación. Y la hemos alcanzado. ¿Y qué seguridad nosotros tenemos que hemos alcanzado? Primeramente la fe. Y después lo comprobamos porque hay un amor dentro de nosotros que no es humano. Que nos lleva a amar a todo el mundo. Que nos lleva a soportar muchas cosas. Y esa es, por decirlo de alguna manera, la certificación de que hemos sido salvados. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Bueno, ahora dice que tenemos la esperanza, dice. Dice, y la esperanza no avergüenza, dice. ¿Vio? La esperanza no avergüenza. ¿Qué esperanza? La esperanza de poder ser semejante a Cristo no avergüenza. ¿Por qué? ¿Qué seguridad tenemos? Tenemos la seguridad de que cuando creímos el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Entonces de la misma manera, si creemos que vamos a ser transformados a la imagen de Cristo, que vamos a ser semejantes a Él, también lo vamos a alcanzar. ¿No? También lo vamos a alcanzar. Bueno, eso también no depende solamente de haberlo creído, sino de dejar que la transformación se produzca en nosotros. Pero de la misma manera que nosotros alcanzamos las provisiones, también alcanzamos y sostenemos lo otro, por la fe. Fíjese, por la fe, alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, fíjese, dice después, por el amor por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Fíjese, había una esperanza de salvación para el hombre. Y el hombre tuvo que creer a la palabra que se le habló, a pesar de lo que en él estaba sintiendo. Y por haber creído, alcanzó aquella esperanza de salvación que le fue prometida. Bueno, ahora lo mismo. ¿Vio? Por nosotros, por creer, ¿vio? Creer que tenemos la esperanza de recibir un cuerpo resucitado y glorificado semejante a la gloria suya, dejar que la palabra produzca la transformación de vida en nosotros, entonces tenemos la esperanza de alcanzarlo. Fíjese, y la esperanza no avergüenza, dice. La esperanza no avergüenza. Porque sabemos en quién creemos. Sabemos que creemos en aquel que dice que de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito para que no se pierda nadie, sino que tenga vida eterna. Y lo hizo. Entonces tenemos una esperanza segura. No es como la esperanza que muchas veces tenemos en los hombres, ¿vio? Muchas veces tenemos esperanza en los hombres de que vamos a recibir, no sé, un beneficio. Y el hombre promete, ¿vio? Con tal de recibir lo que él quiere, él promete. Ahora cuando recibe lo que él quiere, entonces, ¿vio? Dice, bueno, ya está, ya recibí lo que yo quise, listo, ya no hay nada para vos. ¿Y cómo? Pero si yo tenía la esperanza de que si yo te daba lo que vos necesitabas, vos me ibas a dar a mí lo que yo necesitaba. Ah, bueno, pero en el mundo las cosas funcionan de otra manera. ¿No? Pero en el mundo, con Dios no. Con Dios nosotros tenemos la esperanza de recibir la salvación y la vida eterna, y Dios lo hizo. Dios envió a su Hijo
a morir por el pecador a este mundo. Ahora tenemos la esperanza de recibir un cuerpo resucitado y glorificado semejante a la gloria suya. El requisito para alcanzar la salvación y la vida eterna era creer. Ahora el requisito para alcanzar un cuerpo semejante a la gloria suya es dejar que la transformación se produzca en nosotros. Mientras más santificación se produce en nosotros, más cerca estamos de la esperanza que tenemos. Y como viene de Dios, dice, la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir o arrepentirse, dice. Fíjense qué maravilloso. Entonces dice acá la palabra del Señor, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Pero ¿para qué éramos débiles? Éramos débiles para alcanzar nuestra salvación. Por eso fue necesario que Cristo venga. Entonces dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara, ¿vio? Osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor. Fíjense qué maravilloso. Claro, porque la mente humana, el alma no santificada, justifica a aquel que va a recibir el favor de acuerdo a la conducta o a la forma de ser, ¿vio? Claro, esta es una persona correcta, entonces merece que yo la ayude. Pero Dios no hizo así. Dios ayudó salvando a aquellas personas que no se lo merecían. ¿Vio? Y entre ellas estábamos nosotros. Nosotros no lo merecíamos. No había nada bueno que Dios pudiera mirar y decir, bueno, hay un motivo para que yo vaya y muera por ello. El único motivo que Dios encontró es que nosotros no íbamos a la condenación y Él tenía la oportunidad de manifestar su amor para con el pecador. Fíjese, ¿y eso qué le costó a Dios? La vida de su Hijo. ¿Qué nos va a costar a nosotros dar a conocer a Dios a través de nuestras vidas? La vida de nuestra alma. La vida que podríamos vivir, pero nosotros nos negamos para que Dios viva su vida en nosotros y su nombre sea glorificado. Entonces dice acá la palabra del Señor. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. ¿Vio? Por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor. ¿Vio? No solamente Dios habló de su amor, porque Dios habló de su amor a través de los profetas, como leíamos en el programa anterior, dice que Isaías dijo, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y qué anunciaban ellos? Que iba a venir el Mesías. Que iba a venir el Mesías. Dios ya desde el Antiguo Testamento estaba, a través de los profetas, estaba anunciando que el Cristo iba a venir. Que Cristo iba a venir. Que la salvación iba a venir a todos los hombres. Entonces, pero ahora ya Dios ya no estaba hablando, ahora Dios ya estaba mostrando. ¿Vio? Ya Dios en el nuevo pacto ya no muestra, ya no habla, sino que muestra. Por eso dice, más Dios muestra su amor. ¿A quién mostró su amor? A aquellos que no lo merecíamos. ¿Vio? Él mostró su amor. ¿Dónde lo mostró su amor? En la cruz del Calvario. Ahí mostró su amor. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No? Cristo estaba ahí en la cruz, crucificado, lacerado, coronado de espina, traspasado en su costado por una lanza, mostrando el amor de Dios. ¿No? Por eso, como dice la palabra del Señor, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, el Hijo del Hombre tenía que ser levantado, dice. Y todo aquel que mirara a él sería salvo, dice. En el antiguo pacto nosotros vemos que cuando aquellos que eran picados por la serpiente miraban la serpiente de bronce, eran salvados del veneno de la serpiente. Bueno, cuando nosotros miramos a Cristo, ahí crucificado y lacerado y coronado de espina por nosotros, traspasado su costado y derramada su sangre, entonces nosotros alcanzamos la salvación y la vida eterna, creyendo que Él fue nuestro sustituto, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nosotros tendríamos que haber estado colgados allí, nosotros tendríamos que haber descendido a las partes más profundas de la tierra, al infierno mismo, y ser consumidos ahí, pero descendió Él por nosotros. ¿Vio? Y gracias a Dios que, como hablaba el pastor hoy, Dios usó la supereminente grandeza de su poder para resucitarlo a Cristo de entre los muertos.
Y cuando Cristo resucitó de entre los muertos, como dice Romanos capítulo 4, versículo 25, Él resucitó para nuestra justificación. Él murió por nuestros pecados, pero también resucitó para nuestra justificación. Y eso nosotros lo alcanzamos por la fe. Entonces, y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí hay una separación, ¿vio? Ahí hay una separación. Porque muchas veces se lee este versículo y se interpreta mal. ¿Vio? Se interpreta como que nosotros todavía seguimos siendo pecadores y nosotros ya no somos pecadores. Nosotros ya fuimos justificados, o sea que quiere decir que delante de Dios, por medio del sacrificio de Cristo, nosotros somos sin culpa. Eso significa justificado. Y la culpa de nosotros la llevó Cristo en la cruz del Calvario. Y su justicia Él nos dio a nosotros. Por eso ahí hay una coma, ¿vio? Usted tiene que leer ahí, tenemos que respetar los signos ortográficos. Entonces dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y ahí hay una coma, ¿vio? Quiere decir que está hablando de otra cosa ahí, ¿vio? En que siendo aún pecadores en otro tiempo, coma, Cristo murió por nosotros, ¿vio? En otro tiempo, como dice el libro de Efesios capítulo 2, dice, porque vosotros cuando erais en otro tiempo, ¿no? En otro tiempo dice que éramos nosotros pecadores, en otro tiempo éramos extranjeros, pero ahora hemos sido hechos cercanos por medio de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Este tema, hermano, pareciera que es muy sabido, pareciera que vio uno leyéndolo así, con una mente natural, uno lo puede interpretar fácilmente, pero vemos que no. Vemos que no. Hay muchos hermanos que todavía no han recibido la iluminación en este conocimiento y lo leen al pasaje, pero todavía no pueden ser iluminados en la revelación que el Señor Jesucristo entregó. ¿Cuál es la revelación? Que Cristo ya hizo todo. Por eso Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es. No hace falta hacer más nada para alcanzar estas cosas que Dios nos dio a nosotros en Cristo. Por eso dice la palabra del Señor, el título. Fíjese que el título, ¿cuál es? Dice los resultados de la justificación. ¿Y la justificación quién la obró? Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, si son resultados, ¿vio? Ya hechos y consumados, ya no hay nada que alcanzar en cuanto a estas cosas. Ya la hemos alcanzado. ¿Y qué tenemos que hacer ahora que la hemos alcanzado? Tenemos que disfrutarla. ¿Y cómo la disfrutamos? Creyendo que ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Apropiándonos por la fe. Y va a venir la circunstancia. Y va a venir el otro predicador, ¿vio? ¿Cuál es el otro predicador? Satanás. ¿Qué vas a hacer justo vos? ¿Qué vas a hacer salvo vos? Si mirá lo que pensás, mirá lo que sentí. Mirá cómo trataste a tu esposa, mirá cómo trataste a tu hijo, mirá cómo trataste a los vecinos. ¿Qué vas a hacer? No, yo soy salvo, justo y perfecto por el sacrificio de Cristo. No por mis méritos, ¿no? Y la realidad se va a concretar en tanto y en cuanto yo le dé lugar a la vida de Dios. Pero aún así, mi posición en Cristo es una realidad. Porque ¿cuál es mi realidad? Mi realidad es Cristo, ¿no? Mi realidad es Cristo y lo que Él logró en la cruz del Calvario. Entonces dice acá la palabra del Señor más. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, ya estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Vio? Seremos salvos de la ira. Ya fuimos justificados en su sangre. Ahora por Él, por medio de Cristo, nosotros somos salvos de la ira. ¿De qué ira? De la ira que va a venir sobre el mundo entero. Nosotros escapamos de ahí. ¿Cómo escapamos? Creyendo que Jesucristo fue el sustituto que Dios preparó. Fue el Cordero perfecto que Dios preparó para que quitara el pecado del mundo. Fíjese qué maravilloso. Entonces dice, porque y por Él seremos salvos de la ira, dice. Ahí podríamos leer Génesis 4:4 y Hebreos 10:18. Vamos a leer ahí.
Génesis 4:4. Y entonces dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Fíjese. Y Cristo dice que se ofreció en sacrificio vivo. Y Dios miró con agrado a Cristo, siendo la ofrenda. Y Hebreos dijimos, Génesis 4:4. Espere que lo perdí. Y Hebreos 10:18. Pues donde hay remisión de estos, ¿vio? Porque viene hablando arriba. En el 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca puede quitar los pecados. ¿Vio? Ella está hablando de los sacrificios del antiguo pacto, donde el sumo sacerdote entraba con sangre ajena. ¿Vio? No puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿En virtud de qué se sentó Cristo a la diestra de Dios? En virtud del sacrificio que Él mismo ofreció por sí mismo, y en virtud de que ahora es el sumo sacerdote, que intercede por nosotros. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré, añade, y nunca más. ¿Vio? Fíjese este pasaje, hermano amado. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Justificado quiere decir que ahora somos sin culpa delante de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Y acá en el libro de Hebreos nos aclara más todavía. Y dice, y nunca más, dice. ¿Vio? Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Nunca más. Y si Dios no se acuerda, ¿por qué no vamos a acordar nosotros? Si Cristo borró completamente por su sangre nuestros pecados. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Fíjese, donde hay remisión de estos. ¿Y quién obró la remisión de nuestros pecados? Cristo. No se hace remisión de pecado, dice, sin derramamiento de sangre. Y entonces, ¿y qué hizo Cristo? Derramó su sangre. Derramó su sangre Cristo. Él derramó su sangre y nos redimió a nosotros de la culpa del pecado. ¿Vio? De la condenación eterna. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Vio? Dejándonos a nosotros exentos de todo aquello que lo podía lograr. ¿Vio? Lo hizo Él. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, Timo se goza. Timo se goza de la palabra. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Fíjese. Entonces, fíjese qué maravilloso, hermano. Esta palabra, si bien nosotros la hemos hablado muchas veces, pero no podemos dejar de hablarla. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos hermanos que todavía están pensando en su mente y acusándole y acusándose a sí mismo todavía de que todavía están bajo pecado y bajo condenación. Y como leíamos ahí en el libro de Juan, que dice que nosotros hemos pasado de condenación a vida. Qué triste. ¿Vio? Hemos pasado de condenación a vida. Y es triste que los hermanos se sientan así. Por eso nosotros tenemos que seguir proclamando estas cosas. ¿Y hasta cuándo tenemos que seguir proclamando? Y hasta que el Señor venga. Hasta que todos aquellos hermanos y todas aquellas personas que todavía no han recibido a Cristo puedan ver y puedan apropiarse de estas cosas, hermano. Gracias le damos al Señor. Gracias por esta palabra. Gracias porque Él logró la salvación completa para nosotros. Gracias porque no nos permitió hacer nada a nosotros. ¿Sí, amor? Consumado es. Amén. Gloria a Dios. ¿Vio? Gloria a Dios. ¿Vio qué linda la voz de mi esposa? y entonces es maravilloso, hermano. Es maravilloso. Y estas cosas... No, mire, nosotros tal vez no podamos dejarle riquezas materiales a nuestros hijos.
Pero tal vez sí, no digo que no. Tal vez no podamos dejarle riquezas materiales a nuestros hijos, pero estas riquezas las tenemos que dejar. Bueno, pero pastor, yo no tengo hijos, porque no soy casado, porque yo ya soy grande y no me casé y la verdad no tengo intención. Pero seguramente que tiene hijos espirituales, que lo escuchan a usted. Bueno, deje estas riquezas para ellos, ¿no? Hágales saber que ellos ya nada tienen que hacer para alcanzar lo que Cristo le alcanzó por gracia y por fe. Gracias le damos al Señor. Saludamos a mi mamá que nos estuvo escuchando, al hermano Ariel y a todos los hermanos que nos escucharon también a través de la radio La Predicadora y a través de muchos lugares. Bueno, hoy no transmitimos a través de la radio La Predicadora, pero bueno, a través de muchos lugares que va a salir, a través de la página de YouTube también va a salir esto. Así que suscríbase a la página de YouTube de la iglesia. La última trompeta, Pastor Ramón Encina. Comparta para que la palabra de Dios corra y sea glorificada y ponga su me gusta, hermano. Para que nosotros podamos ver que la palabra es entendida. Su me gusta no es porque le gusta nuestra persona, sino porque vemos que la palabra fue entendida, fue recibida y usted pudo gozarse, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Gracias le damos al Señor. Nos vamos a despedir hasta el día viernes a las 13 horas. Padre amado, bendito Dios, te damos las gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque por medio de Jesucristo, por medio de una sola ofrenda, Señor, Gloria a Dios. un solo derramamiento de sangre, un solo sacrificio, Señor, se hizo perfecto a todos los santificados. Gracias, Señor, porque eso tuvo resultados, Señor, resultados preciosos y maravillosos que son mencionados ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 1 en adelante, y esos resultados nos alcanzan a nosotros por medio de la fe en tu sacrificio, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendice a los hermanos para que ellos también puedan verlo y puedan apropiarse, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos bendiga, amados.